Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante, disfrutando descansar el fin de semana, disfrutando descansar el domingo, que luego la semana hay que empezarla con la mayor de las energías y con la mejor de las energías para que se nos haga lo más leve posible. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 63.853 dólares, la verdad que tampoco hemos tenido grandes movimientos. Hemos tenido ahí un pequeñito retroceso, nada para abandonar el barco. Desde esa zona que llegamos cercanas o redondeando la zona de los 65.000 dólares, hemos tenido ahí un retroceso, no ha llegado ni a 1.500 dólares, hasta la zona de los 63.568 dólares. Precios de referencia de Bitget, pero nada dramático. Y bueno, vamos a ver las diferentes temporalidades, como siempre. Gráfico diario, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Y aparte le vamos a echar un vistacito a la dominación del OST y vamos a ver, sobre todo importante en gráfico diario, a ver lo que tenemos, sobre todo esa parte importante de los indicadores, ese oscilador y esa DX, en qué situación lo tenemos. Y bueno, antes de continuar con el vídeo, hoy es domingo, no es el mejor día para analizar ni el mejor día para hacer ninguna operación, lo digo más que nada por lo del mercado de futuros. Por si tenéis pensado abrir alguna operación, no es consejo de inversión, pero ya sabéis lo que pasa en ese trance de domingo-lunes, como suele ser un clásico. Mechacito para arriba, mechacito para abajo y continuamos con el movimiento que tenía que hacer Bitcoin de todo el mundo liquidado. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico, vamos a ir con la plataforma de TradingView. Aquí los precios que voy a decir van a ser de referencia, perdonen, de la plataforma de Binance en Spot. Y bueno, tenemos Bitcoin en 63.870 dólares. Estamos en gráfico diario. Aquí en gráfico diario, bueno, de momento seguimos todavía con una DX todavía en retroceso, en 21,12 puntos, una DX perdiendo fuerza. Con esto, de momento, todavía no vamos a irnos to the moon. A mí me resultaría más fácil que, bueno, hemos roto el punto cero, tenemos aquí una primera barra o vela verde aquí. Y bueno, ya con esto deciros que nos vamos a ir al menos a la zona alta, a la zona de los 68, 69, 70.000 dólares. De momento no es el caso. Ya sabéis cuál es mi manera de analizar. Hasta que no tenga una confirmación, no voy a dar un movimiento por hecho. Eso lo tengo clarísimo. Es la única manera de actuar con cierta seguridad. Sí que es cierto que, bueno, aquí tenemos la idea que estamos un pasito más cerca de tener un impulso alcista. A pesar de que tenemos ese ADX perdiendo fuerza, estamos un pasito más cerca. De momento hemos roto el punto cero. En caso de confirmación de 90 grados o menos, aquí lo tenéis. Aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero del trading, pero nos hace falta esa confirmación alcista primeramente en gráfico diario. Si no tenemos eso, pues difícilmente vamos a situarnos en zonas, en esas zonas que acabo de comentar, que ahora vamos a echarle un vistacito en la gráfica. Y bueno, vamos a ver la dominación del USDT, ya que hemos comentado antes lo de la dominación del USDT. Bueno, la dominación del USDT para mí es un indicador más. De momento tenemos fuerza creciente, al igual que en Bitcoin, en ADX, 31,52 puntos. Todo dependerá, que nos va a dar el pistoletazo de salida es la dominación del USDT, es la que nos va a decir que si vamos a tener un impulso alcista en Bitcoin. Y bueno, de momento todavía la dominación del USDT todavía no hemos llegado al punto cero. En caso de una ruptura del punto cero, la dominación del USDT hace justo lo contrario que hace Bitcoin. Si tenemos una caída en la dominación del USDT con una confirmación de 90 grados o menos bajista en la dominación del USDT, tendremos un impulso alcista a la misma vez en Bitcoin. De momento todavía vamos a darle aquí un par de días. De momento no vamos a vender el pescado, no vamos a vender el oso antes de cazarlo. Pero bueno, en tal caso, a la espera de esa confirmación. De momento vamos a darle un día, 2 días, vamos a ver lo que va sucediendo. De momento, la dominación del USDT todavía en oscilador sigue siendo alcista. Hasta que no pasemos a ser bajistas en la dominación del USDT con una confirmación de 90 grados o menos, no tendremos oficialmente un impulso alcista en el mundo cripto, en sí Bitcoin, que es lo que nos dedicamos a analizar en este canal. Sí que es cierto, ya que estamos aquí en la dominación del USDT, vamos a ver el resto de indicadores. Bueno, tenemos el BBWP, confirmación de 90 grados o menos, cogiendo fuerza, a pesar de que el precio haya tenido un pequeño retroceso, pero bueno, estamos en un gráfico diario que tiene cierto desfase, pero bueno, tenemos 48,02 puntos. Y bueno, en caso de que tengamos esa confirmación bajista en la dominación del USDT y esta media que tenemos aquí empiece a sobrepasar esta zona del 50%, pues se acentuaría el movimiento, la caída en la dominación del USDT y la subida en el precio de Bitcoin. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores también. Aquí en la dominación del USDT, ya que estamos aquí, ahora volvemos a Bitcoin. Pues de momento estamos con esta media móvil fuera del área de volumen. Este es el primero que nos indica que podemos tener un impulso bajista en la dominación del USDT, lo que es lo mismo, un impulso alcista
en Bitcoin. Y bueno, vamos a volver a Bitcoin, vamos a ir, bueno, esto es el semanal, vamos a ir otra vez a la gráfica de Bitcoin, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Pues para mí lo que más significado tiene son esta serie de indicadores y bueno, aquí sí que estamos por encima del 50%. Estamos en el 59,13% de momento. Hasta que esto no se gire 90 grados o menos, no nos estaría indicando la finalización de la subidita interesante que hemos tenido hasta incluso llegar a la zona de los 65.000 dólares. De momento todavía no hace nada indicar que vayamos a tener retrocesos importantes, retrocesos significativos. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, vamos a ver el resto de indicadores dentro del área de volumen, esta media móvil que tenemos aquí, muy importante, aquí atentos. Suelo recordarlo siempre, pero bueno, lo repito nuevamente, en el momento que sale esta media móvil, independientemente de la temporalidad en la que estemos analizando Bitcoin, en el momento que esta media móvil sale de aquí, de esta zona del área de volumen, pues nos estaría indicando un posible retroceso en el precio de Bitcoin. Es el primero que te avisa que sale la media móvil, pues perfecto, maravilloso, pero también nos hace falta esa confabulación de esa perfecta coordinación entre todos los indicadores, lo que sería el BBWP, el gráfico de volatilidad, y por supuesto, por último, ADX y oscilador con esa serie de confirmaciones. Y bueno, de momento aquí nada que objetar. Vamos a ir al gráfico de... Bueno, ya que estamos en el gráfico diario, vamos a ver posibles zonas de subida y posibles zonas de retroceso. Por supuesto, el precio se mueve con sus impulsos y retrocesos. En caso que en los próximos días tengamos un impulso alcista, pues vamos a ver aquí una serie de zonas y bueno, sé que por aquí en medio hay aquí alguna zona de la siguiente resistencia ante un impulso alcista cogiendo fuerza, pues sería más o menos la zona de los 67.000 dólares, más o menos. Tampoco tomarlo a dólar exacto, son zonas de soporte y de resistencia que tengo puestas aquí, que bueno, según cuando las vengamos a alcanzarlas, no es lo mismo que vengamos a alcanzarla hoy, que lo dudo bastante, pero bueno, estaríamos hablando de la zona de los 67.000 dólares. Si fueran los próximos días, estaríamos hablando de las zonas de un poquito más arriba de los 67.000 dólares. Pero bueno, más o menos esta sería la primera zona que estaríamos visitando ante un impulso alcista en Bitcoin. Y bueno, la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los 67, más o menos, 67.756, redondeando la zona de los 68.000 dólares. Si tenemos en consideración estos mechacitos que hemos tenido por aquí arriba, pues estaríamos hablando más o menos sobre la zona muy cerquita, la zona de los 69.000 dólares. Exactamente la zona de los 68.588 dólares. Y bueno, vamos a mirar lo que tenemos por debajo. Aquí un retroceso, lo tenéis muy facilito, porque como siempre el precio se mueve con sus impulsos y retrocesos y más, que no tenemos todavía una confirmación alcista en gráfico diario. Todavía podemos tener algún retroceso en el precio. Hasta que no tengamos esa confirmación, no vamos a dar el pescado por vendido. Y bueno, un retroceso totalmente normal sería hasta las zonas un poquito por debajo de la zona de los 63.000 dólares. Luego la siguiente zona estaríamos hablando de la zona de los 61.000 dólares. Luego ya la siguiente zona estaríamos hablando un poquito por debajo de la zona de los 59.000 dólares. Sé que tenemos zonas más abajo, pero de momento no es el caso de que vayamos, espere por lo menos en cercano tiempo de venir a buscar esta serie de zonas que tenemos aquí. Y bueno, ayer lo que comenté en el vídeo ayer, si tenemos un retroceso en el precio de Bitcoin es totalmente normal. No es porque haya habido ninguna trampa alcista ni nada por el estilo. El precio, como siempre, se mueve con sus impulsos y retrocesos. No hace falta ser ningún ingeniero del trading. Y sí que es cierto que hoy es fin de semana y bueno, puede patinar el análisis técnico. Yo por lo menos esperaría, o por lo menos yo voy a esperar a que se estabilice el mercado, iniciemos la semana, entonces actuaré en consecuencia. No me voy a adelantar por mucho que tenga en gráfico diario esa intención. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. Y bueno, aquí en gráfico de 4 horas, aquí básicamente, bueno, lo que teníamos puesto más o menos ayer. Aquí estamos tonteando entre esta zona de resistencia y esta zona de soporte. Y bueno, en caso de romper hacia abajo esta zona de soporte, pues estaríamos hablando de la zona de los 63.000 dólares, más o menos podría ser una zona de retroceso. Luego la siguiente zona, un retroceso totalmente normal, sería la zona más o menos sobre la zona de los 61.800, 61.600, más o menos sobre esas zonas. Y luego ya la siguiente zona que tendríamos aquí por aquí abajo, si el precio rompiera esta zona de soporte, vigilar esta zona de soporte, importante, voy a mover esto un poquito. Estamos hablando de la zona de los 58.000 dólares. De momento no es el caso, pero también hay que tener calculado ese tipo de movimientos. Y bueno, por arriba tendríamos en el gráfico de 4 horas la zona de los 65.000, un poquito por encima. Siguiente zona tendríamos la zona de los 65.757 dólares. La siguiente zona que tendríamos sería
En caso de un nuevo impulso alcista en gráfico de 4 horas sería la zona de los 66.329 dólares. Luego en la siguiente zona estaríamos hablando de la zona de los 67.600 dólares. Siguiente zona estaríamos hablando más o menos sobre la zona de los 68.700. Sería una zona de resistencia que tenemos aquí. Tenemos alguna más arriba, pero bueno, de momento estas son las que tenemos. Y bueno, vamos a ver el resto de indicadores, que es lo que más interesa. Que no es que no sea importante, esa serie de soportes y resistencias son muy importantes, hay que tenerlos en cuenta. Pero bueno, de momento, ¿qué es lo que me está diciendo el gráfico de 4 horas en Bitcoin? De momento me está diciendo que tiene intención de tener un retroceso después de un impulso bajista. Si se confirma este retroceso, de momento tenemos una DX en 32,05 puntos, la idea que es cierta fuerza. Así que podríamos tener algún retroceso hasta esa zona que hemos visto, sería más o menos un retroceso. En tal caso, de momento no tenemos confirmación. En tal caso, un retroceso en gráfico de 4 horas nos podría llevar más o menos a la zona de los 61.700. Podría ser una zona perfectamente normal. Otra cosa diferente es que tuviéramos un impulso bajista. Entonces sí que lo cepillamos, pero de lejos esa zona de soporte que hay que tener en cuenta. Pero de momento no es el caso. De momento tenemos intención. Ahora vamos a echarle un vistacito también a la dominación del SDT. A ver cómo lo tenemos este ADX y este oscilador, porque nos da cierto adelanto en el movimiento. Vamos a pasarlo, lo tenemos aquí en gráfico diario, vamos a pasarlo a gráfico de 4 horas, a ver en qué situación lo tenemos. Y bueno, aquí en gráfico de 4 horas, aquí ocurre exactamente lo contrario que ocurre en Bitcoin. Aquí, repito, estamos en la dominación del USDT, nos hemos pasado de Bitcoin a la dominación del USDT ahora mismo. Ahora volvemos otra vez a Bitcoin. Y bueno, tenemos una serie de barras verdes. De momento tenemos aquí sí que tenemos un pequeño adelanto. Lo que pasa que, bueno, tenemos una DX de la peor manera que lo tenemos. Tenemos una DX plano que todavía no nos ha confirmado. De momento lo vamos a considerar como una intención de confirmación de un retroceso después de un impulso bajista de la dominación de los ET. O sea que de momento tenemos una DX en 25,76 puntos. O sea que si tenemos un retroceso en ADX, tendríamos una subida de la dominación del USDT, lo que es lo mismo un retroceso en el precio de Bitcoin. Y bueno, vamos a volver al gráfico de 4 horas. Vamos a ver cómo tenemos gráfico de 4 horas. Esta vez estaríamos ya en Bitcoin. Bueno, oscilador y ADX lo hemos visto. Vamos a ver cómo tenemos el BBWP. Este es el más importante. Bueno, de momento es fin de semana, normal, se ha girado 90 grados o menos. De momento, pues nos está indicando que por lo menos, al menos, se toma un respiro después de ese impulso alcista. Veremos a ver si tenemos ese retroceso después de ese impulso alcista. En caso de girarse 90 grados o menos, cogiendo fuerza en ese retroceso, sí que podemos tener una caída en el precio de Bitcoin un poquito mayor, pero de momento perdiendo fuerza en 63,10 puntos. Aquí atentos a ver cómo se va moviendo este indicador también. Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. De momento, aquí en el Concorde, de momento la media móvil dentro del área de volumen, aquí sin problema, no hay que expresarse. De momento no hay nada que temer, al menos en el gráfico de 4 horas. Ahora vamos a echarle un vistacito en el gráfico de 1 hora a ver en qué situación lo tenemos. Y aquí lo mismo que he comentado, creo que ha sido en gráfico diario. En el momento que salgamos fuera de este área de volumen es el primero que nos avisa de que podemos tener un retroceso en el precio. De momento no tenemos ningún tipo de confirmación por ninguno de los lados, por lo menos en Bitcoin ante un retroceso. Sí que hemos visto en ADX y oscilador que tiene intención, pero aquí, como bien pueden ver, aquí el Concorde, que es el primero que te avisa, sigue de momento dentro del área de volumen. O sea que de momento no espero grandes movimientos. Y bueno, vamos a ver el gráfico de 1 hora, a ver cómo lo tenemos. Vamos a ir a lo importante, vamos a ir a esta serie de indicadores. Lo tenía aquí puesto en gráfico de 4 horas. Nos vamos a ir al gráfico de 1 hora. Y bueno, aquí ya nos adelanta un poquito el movimiento. Y bueno, de momento tenemos, aquí seguimos con una mera intención. Tenemos una serie de barras rojas. Si tenemos confirmación de 90 grados o menos, de momento aquí no da ningún tipo de entrada todavía Bitcoin. Si tenemos una confirmación de 90 grados o menos con cierto desarrollo de este oscilador, con esta serie de barras rojas, estaríamos ante un impulso bajista que nos llevaría a tener un retroceso en el precio de Bitcoin. Y de momento tenemos una DX en 26,41 puntos. De momento no tenemos aquí ningún tipo de entrada, lo digo más que nada por el personal de mercado de futuros. De momento, hasta que no se gire 90 grados o menos y se desarrolle una serie de barras rojas más y tengamos esta confirmación, de momento aquí no tenemos ningún tipo de entrada, a pesar de que tenga intención. Yo puedo tener intención de muchísimas cosas y luego hacer otra cosa diferente. Y cuanto mucho menos, bueno, tenemos la volatilidad por los suelos, la tenemos en el 3,97%.
De momento, bueno, aquí atentos como siempre a este giro de 90 grados o menos, sobre todo en ese trance de domingo-lunes. Yo la verdad que me voy a estar quietecito, pero bueno, en caso de tener una confirmación de 90 grados o menos, aquí la única posible confirmación que tenemos, llegado incluso a esta zona de abajo, es una confirmación de 90 grados o menos cogiendo fuerza. Si tenemos, si continuamos con una serie de barras rojas, tenemos una serie de confirmación en ADX y oscilador, pues ya saben, se acentúa el movimiento bajista, pero de momento no tenemos ningún tipo de confirmación ni en ADX ni en oscilador. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores, a ver lo que tenemos aquí. Aquí sí que estamos, aquí es el primero que te avisa que podemos tener un retroceso en el precio. De momento aquí en gráfico de una hora. Lo que tenemos es el Concorde, esta media móvil importante fuera del área de volumen, o sea que nos está indicando que podemos tener un posible retroceso, pero como bien habéis visto, nos falta todavía por confirmar esa serie de indicadores, el gráfico de volatilidad, ADX y oscilador. Hasta que no tengamos eso, no vamos a dar por hecho un impulso bajista. Que tenemos que tener en cuenta el Concorde, que es el primero que nos avisa. Que podemos tener un retroceso en el precio, sí, hay que tenerlo en cuenta, pero no tenemos esa confirmación todavía en el resto de los indicadores. Si todo se confirma, tendremos un impulso bajista. Para mí, totalmente normal, no hace falta ser ningún ingeniero del trading. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Espero que terminen de pasar bien el fin de semana. Espero que empiecen la semana con la mayor de las energías. Y como siempre, los que no estáis suscritos, pues si queréis ayudar al canal, contribuir con el canal, os invito a suscribir y darle al like. Y bueno, como siempre suelo decir también habitualmente, muchísimas gracias a todos los suscriptores que lleváis muchísimo más tiempo. Pues gracias por vuestro apoyo al canal. Y lo dicho, no me enrollo muchísimo más. Espero que pasen un fantástico fin de semana, que empiecen la semana lo mejor posible y en principio, si no pasa nada, nos vemos en el vídeo de mañana. Que pase una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren.